Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos y comentamos todo lo que sucede en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque les traigo un tema que ha estado en boca de todos, un drama que involucra a tres nombres muy queridos, Kerem Bürsin, Hande Erçel, y la misteriosa Mavi. Sí amigos, vamos a hablar de esa visita de Kerem Bürsin a Mavi y de las verdaderas razones detrás de ella. ¿Fue un encuentro inocente? ¿Hay algo más que se esconde? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, denle al botón de suscribirse. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las noticias y chismes del mundo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. La historia comienza con la ya célebre visita de Kerem Bürsin a la marca Mavi, una marca de ropa muy conocida en Turquía y de la cual él ha sido imagen en el pasado. Hasta aquí, todo normal. Un actor, una marca, colaboraciones publicitarias son el pan de cada día. Sin embargo, el contexto de esta visita es lo que realmente encendió las alarmas y disparó la curiosidad de los fans y de los medios. ¿Por qué? Porque la visita se produjo en un momento muy particular, después de su separación con la actriz Hande Erçel. Ya saben, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Se conocieron, se enamoraron y vivieron un romance que al principio parecía sacado de una novela. Los dos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air y claro, la química traspasó la pantalla. Pero como todas las historias, la suya llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero las especulaciones volaron. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? Nunca lo sabremos con certeza. El caso es que tras la ruptura, Kerem se dejó ver en la tienda Mavi, y aquí es donde entra en juego el nombre de Mavi. ¿Por qué precisamente en Mavi y no en cualquier otra marca? Pues bien, la razón es que Hande Erçel es también imagen de Mavi. Ahí está la clave. La visita de Kerem entonces tomó otro significado. ¿Qué hacía Kerem en la tienda de la marca de la que también es imagen su ex? ¿Un encuentro fortuito? ¿Un guiño a Hande? ¿Una simple casualidad? Las preguntas eran inevitables y las respuestas, bueno, eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada foto, cada gesto. ¿Buscaba Kerem llamar la atención de Hande? ¿Quería demostrar que estaba bien después de la ruptura? ¿O tal vez, solo tal vez, existía un interés romántico en alguien más relacionado con la marca? La especulación se desató y los rumores sobre una posible relación entre Kerem y alguna persona que trabaja para Mavi comenzaron a circular con fuerza. Algunos fanáticos especularon sobre la posibilidad de que Kerem estuviera interesado en alguien del equipo de marketing o incluso en la propia dueña de la marca. Otros, más románticos, pensaron que Kerem simplemente quería demostrar que a pesar de la ruptura, mantenía una buena relación con Hande y que no había rencor. La verdad es que en el mundo de las celebridades, nada es tan simple como parece. El tema de la separación entre Hande y Kerem siempre ha sido un misterio. Aunque los dos han continuado con sus vidas y con sus carreras, la sombra de su relación sigue presente. Cada movimiento, cada publicación, cada encuentro se analiza con lupa, buscando pistas sobre lo que pasó entre ellos. Y la visita a Mavi, por supuesto, no fue la excepción. Analizando la situación con detenimiento, hay varias posibles explicaciones para la visita de Kerem. La primera, y quizás la más sencilla, es que se tratara de un compromiso profesional. Recordemos que Kerem ha sido imagen de Mavi en el pasado, por lo que no sería raro que tuviera algún tipo de acuerdo o contrato pendiente. Podría haber sido una sesión de fotos, una reunión de trabajo, o simplemente una visita para mostrar su apoyo a la marca. Esta explicación, aunque plausible, no satisface la curiosidad de los fans, quienes esperan un poco más de drama. La segunda posibilidad, y esta es la que más morbo genera, es que Kerem si tuviera algún interés en alguien relacionado con Mavi. Ya sea alguien del equipo, o incluso la propia dueña de la empresa. En el mundo de las celebridades, los romances en el trabajo son frecuentes, y no sería extraño que Kerem, soltero y atractivo, se sintiera atraído por alguien que conociera en ese entorno.
Sin embargo, esta teoría es más difícil de probar, ya que requeriría de fuentes directas que confirmaran la existencia de una relación. La tercera y más intrigante posibilidad es que la visita de Kerem fuera un mensaje indirecto a Ande. Quería demostrar que Ue estaba bien. ¿O tal vez estaba abierto a nuevas relaciones? Esta teoría se basa en la idea de que a pesar de la ruptura, Kerem y Ande aún se preocupan el uno por el otro y que ambos quieren demostrar que están bien, que han superado la situación. Esta teoría es atractiva por la complejidad de la dinámica, y por el hecho de que las celebridades, a veces, usan sus acciones para comunicarse entre sí, o incluso con sus fans. Por supuesto, también está la posibilidad de que la visita fuera simplemente una coincidencia. Quizás Kerem necesitaba comprarse unos vaqueros, o simplemente pasaba por allí. Es la explicación más simple, pero también la menos emocionante. Los fans acostumbrados al drama y a las historias de amor, no suelen conformarse con explicaciones sencillas. Necesitan el misterio, la intriga, el chisme. Y en este caso, la visita a Mavi les dio todo eso. En los meses que han pasado desde la visita, no ha habido ninguna confirmación oficial sobre las verdaderas razones detrás de ella. Ni Kerem, ni Ande, ni Mavi han hecho declaraciones al respecto. Lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Ande han continuado con sus carreras, y que ambos parecen estar enfocados en sus proyectos. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y Ande ha estado ocupada con sus propios proyectos en la moda y en la actuación. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que el mundo de las series turcas es un pozo sin fondo de sorpresas y de drama. La vida de las celebridades, especialmente en Turquía, está siempre bajo el escrutinio público, y cualquier acción, por pequeña que sea, puede ser interpretada y analizada al detalle. La visita de Kerem a Mavi, en definitiva, fue un episodio más en la novela de sus vidas, un capítulo que dejó más preguntas que respuestas, y que alimentó la imaginación de los fans. En resumen, la visita de Kerem Bürsin a Mavi después de su ruptura con Hande Erçel es un ejemplo perfecto de cómo el mundo de las celebridades y el mundo de las redes sociales se entrelazan. Aunque nunca sabremos con certeza las verdaderas razones detrás de esa visita, el misterio y la especulación han sido parte de la diversión. ¿Fue un simple compromiso profesional? ¿Una indirecta a Hande? ¿Un interés romántico en alguien más? La respuesta, quizás, solo la conozcan los protagonistas de la historia. Y llegamos al final del vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre la visita de Kerem a Mavi. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.